La tertulia de cierre de mercados. Pasan casi 38 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, buenas tardes, ¿qué tal la semana? Pues encantado, pues como siempre ha sido muy intensa, pero fundamentalmente en este caso tenemos que hablar del ejército y del gasto en defensa. Sí, me temo, va a ser igual que las semanas anteriores, casi era monográfico sobre las decisiones que tomaba minuto sí, minuto también el presidente estadounidense Donald Trump. Me temo que esta semana nos toca hablar de Europa y de esos planes milmillonarios para rearmar Europa, para pagarnos nuestra propia seguridad. Pero déjame que también salude y dé la bienvenida a Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va Valencia? Que sé que también vuelve a llover por allí y estáis un poquito preocupados. ¿Cómo va todo? Pues ha sido una semana compleja. Sí. Nosotros en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros hemos tenido 2 jornadas. El lunes tuvimos una de urbanismo y reconstrucción con financiación sostenible y hoy viernes hemos tenido el observatorio anual que tenemos de fusiones y adquisiciones. Pero bueno, sí que es verdad que muchas actividades se han tenido que cancelar o posponer, como por ejemplo Forinvest, porque bueno, pues las presas, los embalses estaban otra vez a tope de agua, ha estado lloviendo bastante y claro, pues la precaución es súper importante. Uh-huh. Bueno, creo que va a seguir así durante todo el fin de semana. Esperemos que no suceda desgracias como hace unos meses, que las lluvias pues no provoquen esos daños terribles que tuvimos que ver y sobre todo que vosotros ahí en Valencia tuvisteis que sufrir. Bueno, señores, vamos con nuestro negociado. Sí, pero como muy bien, Perdona, dices, y tiene que ver mucho con nuestro negociado, sí. No solo hay que esperar a que no llueva más, Sí. sino que hay que tomar decisiones, Sí, por supuesto. y había que haberlas tomado hace Sí. muchísimo tiempo. Sí. Realmente en España no sabemos gestionar el agua, ni los excesos ni las escaseces. Las escaseces obligan a desarrollar un plan hidrológico que permita interconectar las cuentas, es decir, los trasvases, y los excesos lo que obligan precisamente es a desviaciones, como el Plan Sur, a construir presas y no a derribar presas. Por tanto, lo que hay que recordar permanentemente es que la política hidráulica de nuestro gobierno precisamente lo que hace es penalizar nuestra seguridad. Hay que desear que llueva menos, pero también hay que tomar decisiones. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Isabel, ¿quieres apuntar algo? Sí, no, bueno, en la jornada que tuvimos el lunes Sí. se habló de una mayor coordinación entre el gobierno de todo el país, el autonómico y los diferentes gobiernos de cada población. Y luego, bueno, pues se habló del Patricoba. El Patricoba es el plan hidrológico para la prevención de exceso de agua, ¿no? Y bueno, este plan es de 2015. Lo que pasa es que no se han llevado a cabo las inversiones de infraestructuras que mostró este plan en 2015. Entonces, bueno, pues ¿por qué no se han llevado a cabo esas infraestructuras? Bueno, pues desde luego hubieran evitado lo que sucedió en octubre. Sí. Y además estaríamos fortalecidos frente a eventos climatológicos extremos que cada vez son más frecuentes. Sí. Y por eso trajimos a expertos de la ONU, que hay que recordar que hay una Secretaría General a escala mundial en la ONU de expertos para todo este tema de prevención de desastres climatológicos, y luego también trajimos a 2 expertos del Banco Europeo de Inversiones. Hay inversiones que no se cubren para desastres climáticos y que los países no las piden, los países de la Unión Europea, teniendo esa posibilidad, y además es que es financiación a largo plazo, financiación más barata y financiación con un sentido concreto, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente ni se hacen las inversiones en infraestructuras a pesar de estar previstas, ni se hace la financiación a pesar de tener el Banco Europeo de Inversiones, que como sabemos es un banco a escala europea y que ayuda a los países en función de lo que le solicitan y en función de inversiones finalistas. Uh-huh. Bueno, venga, Pero vamos. Sí, perdona, Juan.
Efectivamente. Por políticas enormemente populistas, porque hay que recordar que otro de los problemas graves ya no solo es la escasez de obras hidráulicas o la falta absoluta de obras hidráulicas, sino también la limpieza de los ríos, etcétera. Pero es que incluso hay que recordar que no hace muchísimo tiempo algunos partidos de izquierdas quisieron volver a reconfigurar el Turia, es decir, acabar con el Plan Sur y que el Turia volviera a circular en su origen por el centro de Valencia. Gracias a Dios, el pasado octubre existía el Plan Sur. Si no, se hubiera inundado absolutamente todo Valencia. Uh-huh. Bueno, si os parece, esperemos que a ver si toman nota. Deberían haber tomado nota ya, estoy de acuerdo con vosotros, pero bueno, nunca es tarde y es eso, esperando que las lluvias no tengan el impacto del pasado mes de octubre y ojalá sepamos aprender de tragedias como lo que sucedió hace unos meses. Señores, Europa se rearma, miles de millones de euros encima de la mesa. Primero fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que presentó ese plan de rearme de Europa. Después Alemania, los dos principales partidos acordaron incrementar el gasto en defensa en más de $500 millones de euros, reformar la Constitución para que quede exento del límite fiscal. Me da la sensación, Juan e Isabel, de que las reglas fiscales poco a poco vamos a tener que volvernos a olvidar de ellas. No sé si por sucesos extraordinarios, como pasó con la guerra de Ucrania, con lo del COVID, pero me da la sensación de que vamos a tener que olvidarnos de ella porque va a haber que aumentar el gasto en defensa del PIB. Pedro Sánchez ya ha dicho que el gasto militar aquí en España subirá para alcanzar ese 2% del PIB antes de 2029. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros, Juan. Sí, efectivamente, lo que sucede es que aquí hay que poner de manifiesto varias cosas. En primer lugar, que Europa y muy concretamente España tenían que haber dedicado mucho más de su Producto Interior Bruto a los gastos en defensa hace muchos años, no ahora. Para que un ejército sea operativo, más o menos se estima que tiene que gastar en defensa un 2,3% del PIB. Y sin embargo, España es el país que menos contribuye, por ejemplo, en gasto militar de la OTAN, 1,3% del PIB es lo que se dedica a gasto de defensa. Y eso es lo que había que haber resuelto hace mucho tiempo. Porque hay que tener en cuenta que la defensa nacional, a mi juicio, es junto con el caudal ecológico, y parece que está vinculado con lo anterior, los únicos bienes públicos que existen. Es decir, que no son divisibles y que alguien se beneficie tiene un coste marginal cero. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que los bienes públicos los tiene que pagar el Estado, pero los tiene que hacer de una manera eficiente. Y eso es lo que había que haber hecho con el ejército español hace mucho tiempo. Y también probablemente con el ejército europeo. Pero yo no tengo tan seguro, y ahora ya nos vamos más a los análisis más recientes, que necesitemos un ejército europeo propio. Yo creo que lo que hay que reforzar es la OTAN. Y en este sentido, en definitiva, lo que habría que hacer es lo que lleva proponiendo Donald Trump ya desde su mandato anterior. Y luego, por otro lado, hay que tener presente que, afortunadamente, esos gastos en defensa se deben de impulsar la actividad económica y probablemente sea uno de los factores que saque de la crisis industrial a Alemania y a Francia, pero que no se deben de financiar con cargo a más deuda, que no se deben de financiar con cargo a más déficit público. Lo que hay es que ahorrar en otras partidas públicas. Yo creo que esa política incrementalista, esa mentalidad incrementalista que ya tenemos absolutamente asumida todos los europeos, salvo algunos, no debe seguir manteniéndose. Isabel. Bueno, aquí hay varios temas. El primero, el gasto en defensa. Una cosa es llegar a un acuerdo y otra cosa reunir ese dinero y otra cosa poner en marcha el famoso anunciado ejército europeo. Uh-huh. El tema de las tomas de decisión en Europa son complejas, son lentas y en la OTAN, no os digo, ¿no? Mucho peor. Y lo que sí que es cierto es que la defensa europea no solo es una cuestión de dinero, sino que también de una renuncia de soberanías nacionales. Entonces, hay una escasez de credibilidad de que Europa tenga mecanismos operativos para organizar un ejército europeo. Hay que renunciar a soberanías de diferentes estados y esto, desde luego, no se va a hacer con carácter inmediato. Por ejemplo, ahora en China pues han anunciado una inversión en defensa del 7% de su PIB, que será la mayor del mundo solo por detrás de Estados Unidos.
Pero bueno, esto sí que es un ordeno y mando. Lo hacen inmediatamente. Bueno, pues hay una inyección en China de 245.700 millones de dólares. Pero aquí en Europa, aparte de que hemos estado durante 50 años diciendo que lo mejor es la paz, que no digo que no, lo mejor es la paz, evidentemente, pero que estábamos un poco con un mantra de tranquilidad, de que estaba subcontratada la seguridad con Estados Unidos, y claro, Estados Unidos, con el planteamiento del señor Trump, han dicho, Ucrania es una guerra europea, que la pague Europa, ¿no? Que pague la guerra o la paz europea. Y luego, bueno, pues también ha cambiado la interlocución de Europa con Estados Unidos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa era un aliado estratégico para Estados Unidos porque era una inversión, el Plan Marshall, que fue la mayor inversión de todos los tiempos en Europa, y la llevó a cabo Estados Unidos. Europa entonces era un aliado estratégico de Estados Unidos. Ahora mismo, Estados Unidos, el aliado estratégico no es Europa, está más preocupada, bueno, por su guerra de la inteligencia artificial, con China, con Asia, con África, con los países latinoamericanos. ¿Y qué tiene, en qué es potencia Europa? Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿En qué es líder Europa? Y entonces seremos aliados estratégicos de aquello en lo que seamos líderes, ya sea en producción, ya sea en fabricación, ya sea... Y entonces, bueno, pues aparte de ser una potencia mundial de turismo, por ejemplo, en España, pues hay temas que están ahora mismo con una preocupación muy profunda, como por ejemplo la industria automovilística con el acuerdo de ayer de Marruecos. Sí. Entonces, claro, realmente tenemos que ser conscientes de bueno, pues los aliados que hemos tenido históricamente en base a que estamos, y hay que trabajar esas alianzas. O sea, quiero decir que no es solo hacer un gasto en armamento. Aparte, ¿qué empresas tenemos líderes en armamento en Europa? Porque nos quedan muy poquitas. Tenemos Boeing, tenemos Airbus y hay poquito más, ¿no? Y entonces, claro, luego está todo el tema de la seguridad, todo el tema de la inteligencia. Entonces sí que es verdad que tenemos empresas potentes en ciberseguridad, tenemos inversiones potentes, pero en cualquier caso, para llegar a un liderazgo nos harán falta unos años. Uh-huh. Juan. Yo creo que además va a ser imposible alcanzarlo, pero en cualquier caso yo creo que hay que ir viendo punto por punto para analizar esta compleja situación. En primer lugar, Europa y España siempre se han aprovechado lo que se denomina el efecto parásito, es decir, vivir a costa de otro, y fundamentalmente ha sido Estados Unidos. Estados Unidos nos ha sacado las castañas del fuego en muchísimas ocasiones. Las dos últimas que recuerdo fue en la Segunda Guerra Mundial, ese famoso día del desembarco de Normandía. Los norteamericanos murieron por la libertad de Europa, y eso se nos ha olvidado en muchísimas ocasiones. En segundo lugar, otro conflicto que tuvimos en Europa fue el de los Balcanes, Yugoslavia. ¿Quién lo resolvió? Europa no, lo resolvió Estados Unidos, porque Europa no tiene capacidad de respuesta, y en este sentido, desde el punto de vista militar, pues ya no digamos. Daba una cifra, precisamente Isabel, magnífica cifra, esa inversión de 290.000 millones que va a dedicar China en este caso a gastos de defensa, que es la segunda del mundo. Pero es que ¿saben ustedes cuál es la norteamericana? 913.000 millones de dólares, el 3,4% de su PIB. Y sin embargo, la mayor parte de los países europeos están muy por debajo del 2%, salvo algunos como Polonia, que está en el 4,3%, que es el líder en términos relativos de PIB. De tal manera que lo que hay es que incrementar ese gasto en defensa, pero no necesariamente tiene que ser solo a través de industria europea, sino que también puede ser a través de otras industrias. Pero lo que es fundamental es tener en cuenta una cosa, que hay que prepararse para la guerra si lo que quieres es garantizar la paz. Y eso a mucha gente se lo ha olvidado, y sobre todo con políticas populistas antimilitaristas que se han aplicado en toda Europa y sobre todo en los últimos años en España de una manera clarísima. Uh-huh. Isabel. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que hacer un análisis claro, y luego lo que no puede hacerse es titulares, por un lado de, como bien decías, de Ursula von der Leyen, por otro lado otro titular de Alemania, por otro lado el acuerdo de Francia con Inglaterra. Esto genera un criterio que no es bueno, no es bueno. Pero genera ese criterio, o me da la sensación, Juana e Isabel, porque, y lo venís advirtiendo, y muchos otros contertulios, porque realmente no hay una voz común en la Unión Europea,
porque es muy difícil poner de acuerdo, y lo estamos viendo cuando se celebran los consejos europeos. Ayer mismo ese Consejo Europeo Extraordinario se consiguió llegar a un acuerdo, pero con las reticencias de Hungría, Eslovaquia, que desde el principio de la guerra de Rusia con Ucrania nunca han sido muy proclives a Volodymyr Zelensky, ni por supuesto a Kiev. Es decir, estamos hablando de un grupo de 27 con intereses totalmente diferentes y que cada vez nos damos más cuenta, somos más conscientes de la imposibilidad de alcanzar acuerdos. La cumbre el pasado domingo en Londres, el presidente francés, el discurso televisivo de esta semana, la posibilidad también de hacer reuniones tripartitas. ¿A qué estamos jugando, Juan? Pues en primer lugar, Europa ha perdido el rumbo desde hace muchísimo tiempo y algunos lo intentan retomar, pero de una manera muy aislada. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista político las reacciones improvisadas siempre son muy peligrosas, y hay que tener en cuenta que toda esta iniciativa del ejército europeo, etcétera, básicamente ha surgido a raíz del conflicto que tuvo Donald Trump con Ucrania en la Casa Blanca. Y en tercer lugar, recordar que desde hace ya tiempo sí que Estados Unidos estaba en este caso exigiendo más dinero, más aportación para la defensa nacional para la OTAN. En este sentido, yo creo sinceramente que hay que evitar esas operaciones y que tenemos que pensar seriamente en la estrategia europea de defensa, que yo creo que debe estar integrada dentro de la OTAN, no fuera, y que un ejército europeo probablemente es lo deseable, se tardará un mínimo de 10 años, pero a lo mejor no es lo más eficaz. Yo creo que hay que ser serios, hay que llevar a cabo un análisis en profundidad, pero sin traumas políticos. Y en este caso hay una sobrereacción, esas dos cumbres que tú dices, en unos días, a raíz precisamente del enfrentamiento entre Zelensky y Donald Trump. Uh-huh. Bueno, también quería tratar, que me quedan ya poquitos minutos, que también ha sido otra de las noticias esta semana, la decisión de Fundación La Caixa y Criteria de volver a Cataluña 7 años después de que se marcharan, y de momento, bueno, pues CaixaBank ha dicho que de momento no lo tiene pensado, pero es cierto que no sé si las grandes empresas que se fueron de Cataluña hace años, no sé si en mente, no digo en un futuro a corto plazo, sino quizás medio largo plazo, sí que empiecen a pensar en esa vuelta. Isabel, ¿qué piensas? Hombre, yo quiero pensar que no, para la plaza financiera valenciana, CaixaBank es un valor añadido clave. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos años yo creo que CaixaBank está muy cómodo y la plaza financiera valenciana está encantada de que CaixaBank esté con nosotros. Creo que nos portamos también bien con ellos, con lo cual yo espero y deseo que en el futuro sigan aquí. Al final, las decisiones de una sede en una empresa, bueno, es una decisión estratégica, es una decisión empresarial, y yo quiero pensar que no es una decisión política. Entonces, bueno, pues lo cierto es que a lo largo de estos 7 años, pues el grupo CaixaBank, como digo, ha sido muy beneficioso para la plaza financiera valenciana, y en el futuro yo espero que sigan aquí, por supuesto. Uh-huh. Juan. En general, las condiciones para la empresa, para la actividad empresarial en Cataluña, no son las más favorables precisamente para la eficiencia y la productividad. Y de hecho, hay que pensar que efectivamente algunas empresas, incluido el Banco Sabadell, están volviendo, pero todavía la salida, el flujo de abandono de empresas de Cataluña es espectacular. De tal manera que eso lo que significa es que no serán las condiciones adecuadas. Cosa distinta es que desde el punto de vista político se decida hacer un gesto precisamente para tratar de impulsar a la región catalana. Pero yo sí que espero que la mayor parte de las empresas sigan localizadas en este momento donde están, fuera de Cataluña, las grandes empresas, y que las decisiones, en este caso corporativas, se tomen en otros lugares. Y evidentemente, por mi cercanía o vínculo a Valencia, yo sí que me disgustaría mucho que se abandonase parte de esas empresas, que abandonasen en Valencia, porque es un espacio mucho más favorable para la inversión y para la actividad empresarial, y mucho más todavía, aunque Valencia va en esa dirección, por ejemplo Madrid. No es casualidad la localización de empresas en el caso de Madrid, porque lo que hace es establecer, no darle subvenciones, sino establecer un marco amable para la actividad empresarial. Uh-huh. Juan, Isabel, muchísimas gracias a los dos. Os deseo que paséis un buen fin de semana. Isabel, mucho cuidadito.
Ojalá que las noticias pues vayan hablándonos de que las lluvias no sean dañinas, de que no haya que lamentar ninguna víctima. Así que te deseo un muy buen fin de semana, igual a ti, Juan, que paséis un buen fin de semana a pesar de las condiciones climatológicas, pero también momentos para disfrutar de un buen libro o disfrutar de una buena película. Gracias a los dos, un fortísimo abrazo y hasta pronto. Feliz fin de semana, Isabel, Gemma, y todos los oyentes. Isabel, os invito a visitar las fallas la semana que viene. Sí, es verdad que ya estaréis. Son estupendas. Venga, a por claro todas. Gracias, Isabel. Hasta Adiós. ahora.